el contacto visual a través de la red del Link, perdón, de Meet, para poder hablar con nuestro amigo compañero Pedro Lin, que estamos... Buen día, Pedro, ¿cómo te va? Un gusto tenerte y gracias por tu tiempo. Buen día, Walter, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Bien, compañera? Hola. muy bien. Buenas. Bueno, sé que tenés una agenda cargadita y además porque esta semana en el plan de lucha diseñado por la reunión con los delegados generales, estamos en qué etapa del plan de lucha. Esta primera semana el objetivo es que todos los sectores interpelen a sus autoridades. Está Porque bien, algo que viene pasando con el tema de la paritaria es que siempre es algo que queda en Sturzenegger, que queda en Caputo, o que queda en el jefe de gabinete, ahora Dorni, y no le hace ruido a las autoridades de cada ministerio, de cada secretaría, de cada organismo. está Y bien. nuestro planteo es que los primeros responsables de que los trabajadores de un organismo ganen bien son las autoridades locales. Son ellos también los que tienen que interpelar a las autoridades que manejan los números, que manejan la economía, diciéndoles es imposible gestionar de esta manera. Gestionar con gente ganando 500 lucas es imposible, Claro, apelando, buscando, y este es un pero muy especial, a que haya en esta gestión de este gobierno desastroso algún funcionario que tenga ganas de gestionar algo. Que en algunos casos, aunque parezca loco, en algunos casos es así. Hay algunas autoridades locales que tratan y que intentan gestionar en el marco de esta política del desguace total. está bien. Entonces tenemos que interpelar a esas autoridades. Un técnico o alguna persona idónea del sector que ha sido convocado por su expertise, como nos ha ocurrido a nosotros en mi sector, pero recién se lleva el segundo día de la entrega de una nota que entre otras cosas explica, en el caso de una categoría de cero, como lo decís bien vos, del sectorial CINEP, que cobra 534.000 pesos. Una locura, ¿no? Exacto, sí. Esa es una categoría de ejemplo que estamos mostrando, pero es un problema que está atravesando todos los niveles. Estamos en una situación de pérdida salarial tan grande que los profesionales letras B hoy tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza. Claro, Estamos en un nivel tremendo. Entonces los administrativos letras D no llegan ni a la mitad de esa canasta básica total. Es un exacto. escenario muy extremo. Y entonces, de verdad, o sea, no hay posibilidades de hacer absolutamente nada, las misiones y funciones de todos los organismos se ponen en riesgo porque las personas, como cualquiera haría, lo que está buscando es ver cómo se va, cómo busca una alternativa. El que puede está buscando salir del Estado. Claro. Nosotros tenemos que romper eso mostrando primero que vamos a interpelar a cada una de las autoridades, que vamos a hacer ruidos y visibilizar esta situación en cada uno de los organismos y vamos camino a una gran movilización el 18 de diciembre para volver a enfocar el tema de la emergencia salarial, que en el marco de las amenazas de despidos, no es casual que otra vez vuelvan a anunciar eso para desmovilizar, para asustar, adoctrinar, etcétera. Nosotros tenemos que mantener el enfoque en reincorporar a los despedidos, pero seguir hablando de los que todavía estamos en el Estado diciendo, che, así no se puede seguir. Exacto. El estudio, así aproximado, 40% aproximadamente de pérdida de salarial, masa salarial real. Sí, 40% desde que asumió Javier Milei. Desde el 2015 los números son mucho peores, porque ahí se suma la pérdida del macrismo, Claro. da casi 60%. Eso significa, lo del 40% de mi ley, a veces uno dice 40% y por ahí no es tanto, no significa tanto. Pero No, esa persona que decíamos antes, que gana 550, 600 lucas, tendría que estar ganando 1.100.000 pesos, un sí, millón doscientos mil pesos más o menos, ese es el número. O sea, estás correcto. ganando 550 y tendrías que estar ganando 1.000.000 de pesos, 1.100.000 pesos. Exacto. Lo que hace falta para recuperar la pérdida salarial de este gobierno es un aumento urgente del 60%. La pérdida es del 2015, más del doble tendríamos que ganar. Exacto. Además, Nosotros lo que estamos diciendo es algo mucho más sencillo igual, porque los porcentajes siempre hacen ruido y porque hay que pelear incluso por el que peor está primero, es el que más tiene la emergencia. Entonces lo que estamos coincido. reclamando es una suma fija de 400.000 pesos, que más o Correcto. menos nos da una idea a todos de lo que hace falta para recuperar un poco, ni siquiera para salvarnos ni volver a las mejores épocas del Estado. Queremos comparar, porque es feo, pero tengo que traer esa comparación. Cuando asume Alberto Fernández después porque es como dice Pedro, nuestro sueldo lo limaron de tal manera que con el macrismo perdimos el 50% del sueldo. Recordemos,
Cristina, diciembre del 2010, pasémoslo a dólares si quieren, hacemos el juego, pero habíamos perdido el 50%. Hoy ATE Capital pide $400.000. Cuando asume Alberto, se acuerda pagar una suma fija de 4.000 pesos. Miren, de 4.000 a 400.000. Esa es la realidad de lo que nos está pasando. ¿Es así, Pedro? Sí, me acuerdo incluso que esos 4.000 pesos tenían un límite, Sí. era hasta las letras B3, si no recuerdo mal, y no era poca plata 4.000 pesos. Entonces los que quedaban justo por encima y no la cobraban, estábamos recontra puteando. Yo en ese momento era B4 y B5 y decía, che, no me sobra, estos 4.000 pesos los necesito. Pero tal No cual. es que 4.000 pesos era poco, 4.000 pesos era un montón de plata. Hoy 4.000 pesos, no, te compra el medio almuerzo de lo que gasta un compañero en la oficina, en el centro, almorzando. Bueno, entre otras cosas, estamos en este mes empiezan, mirá vos lo que vos anticipaste recién, van a operar con el miedo. Lo primero que hacen es recorrer los sectores para ver que el escritorio y la computadora coincida con la persona que trabaja. Eso, lisa y llanamente, si tienen todo digitalizado, trabajamos con servicio, con dedo, trabajamos con nuestro GEDE, toda la comunicación se hace digital. ¿Estás? No estás. Es clarísimo esta cuestión. Pero es como dice Pedro, tratar de desmovilizar. Pero además de todo esto que estamos reclamando la suma fija, viene. ¿Qué más tenemos? La recomposición salarial, el tema de los contratos, todos los contratos renovados, pero tenemos todavía el pendiente de los despidos, ¿no? Sí, sin dudas los números están como 60.000, ya casi 60.000 compañeros y compañeras menos, incluyendo las renuncias. Claro. Pero gran parte de esos son despidos y ellos anuncian 28.000, 29.000 despidos más. Nosotros tenemos que seguir peleando, no aflojar, no bajar los brazos para reincorporar compañeros y compañeras. Eso solo se ha logrado en los últimos tiempos a cuentagotas. En algunos organismos que, como decía al comienzo, se dieron cuenta que para llevar adelante algunas funciones, aún en este contexto de desguace, faltaban compañeros y compañeras que ellos mismos habían despedido. Entonces, en esos casos, las juntas internas pudieron hacer gestiones para reincorporar compañeros y compañeras. Que sean pocos, sean muchos, igual se festeja. Ayer festejamos la reincorporación de un compañero de vías navegables, un compañero. Y aún así se festeja, porque el compañero, estuvimos presentes cuando Recursos Humanos le dijeron que el expediente ya estaban jurídicos, que aprobaba jurídicos, y se firmaba la recontratación. Hay que festejar todo porque hay que también construir desde esas pequeñas victorias la esperanza y el convencimiento de que se puede enfrentar a este gobierno más allá del contexto general adverso. Nosotros no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir hablando de lo que le preocupa a los compañeros y compañeras y no estar constantemente poniendo las esperanzas en la política y en todo lo que... El 2027 queda lejísimo. Sí, si nosotros solo hablamos de algo que faltan 2 años, los compañeros van a decir... ¿qué expectativa tengo más que buscarme otro trabajo? Entonces nosotros tenemos que parar la oreja, escuchar lo que se está hablando en las oficinas, hablar con los compañeros y las compañeras, tomarnos mate con los compañeros y las compañeras, ver qué les preocupa y hablar constantemente de eso. Y lo que venimos relevando es emergencia salarial. Entonces vamos a tener que taladrar y taladrar con eso, porque aparte los números son impactantes. O sea, de nuevo, un compañero ganar 500 lucas tendría que estar ganando un palo 200. No estaría salvado, no sería millonario, le alcanzaría para pagar el alquiler. Bien. Entonces, con esos números tenemos que también hablarle a la sociedad porque los salarios que hoy estamos cobrando son extremadamente bajos. Hoy están todos lados, están todos con la pirámide salarial que creo que puso Berkovich ayer en la tele y por eso me lo mandó tanta gente hoy. Y vos metés los sueldos, 2 sueldos estatales ahí y da clase baja superior, 2 sueldos estatales. Un nuevo término, me gustó ese. Es una locura. Además, pensemos esto. Vos estás hablando de la estatalidad. Dentro de la estatalidad, nosotros estamos hablando de los trabajadores de los organismos, pero dentro de la estatalidad, sabemos de docentes, cargos docentes, titulares. Hay una compañera que trabaja limpiando clubes, limpiando casas, para llegar a fin de mes. Hay gente que ha dejado de alquilar para ir a vivir con algún familiar. Sí, un montón. Entonces, pareciera una lucha solitaria de los trabajadores estatales,
pero es un colectivo que involucra a mucho más amplio, y eso es lo que nosotros también vamos a decir, no movilicemos solo, vengan las otras organizaciones que también están con este mismo problema. Sí, creo los docentes universitarios son un Sí, ejemplo de que están de otro sector que está atravesando exactamente lo mismo. tal También son cual. estatales, obviamente, pero con una particularidad que hace que muchas veces se muevan por separado, por más que cada vez que convocan nosotros estamos, y cada vez que hablamos con ellos, uno arranca contando la realidad, olvidándose que la realidad es la misma, y lo primero que te aclaran es, che, los aumentos son los mismos, estamos en la misma, Tal cual. sabemos de memoria, listo, y de ahí continuamos. La situación es exactamente la misma y están sufriendo igual. Y después, algo que está así atravesando, que no es una buena noticia, pero que por lo menos nos saca de esa polarización que teníamos los estatales, es que todos los que tenemos pareja trabajando en el ámbito privado, los que tenemos amigos en el ámbito privado, hoy todos están contando la preocupación Exacto, que hay por el cierre de las empresas. El tema es el exacto. cierre de las pymes, el cierre de las grandes empresas. Hay un miedo generalizado, ya no es el miedo de los estatales a ser despedidos en diciembre. Está todo el mundo cagado porque se está notando que el plan económico le puede funcionar a Milei para un par de variables, pero que la realidad económica productiva del país se está poniendo en riesgo constantemente. Hay miedo absoluto a perder el trabajo, y ya no a que te despidan a uno o a otro, sino que cierre la empresa donde estás trabajando. Eso es lo que nos transmiten todos los compañeros con los que estamos hablando del privado. Y esto se aceleró muchísimo, o sea, pasó muy de golpe. Es una Pedro, situación. Sí. ¿cómo estás? No, pregunta, no para hacer futurología ni nada por el estilo, porque también recién en Cosa de Negras las chicas hacían como un punteo, ¿no? De todas las empresas que había, del privado, que habían empezado a cerrar, cantidad de despedidos y qué sé yo. Y bueno, en el Estado también se hacía como por organismo, che, bueno, ahora cuál toca y demás. ¿Vos creés que es viable unificar quizás esos dos sectores, tipo tanto el privado como el público, y poder hacer como quizás en algún momento, no sé, te digo como medio sin pensarlo, pero se podrá hacer algo como más de conjunto y decir como el ataque en realidad no es solamente al privado o al público, sino como hay un plan? Sí, yo creo que sí. Creo que lamentablemente, aunque hicimos absolutamente todo, eso no podía pasar por iniciativa de los estatales. Ujú. Por más que lo intentábamos, etcétera, nosotros siempre nos mira, hay una gran parte de la sociedad que nos mira de costado. Claro. Entonces, por más que tratemos de, y lo intentamos al cansancio, de que entendieran de que lo que nos pasaba a nosotros después le iba a pasar a todos, hay veces que las cosas tienen que pasar para que sean realidad. No alcanza con hacer futurología y decir nos está Claro. pasando. Algo que está diciendo mucho Sole Santellán y varios compañeros acá en ATE Capitales, la reforma laboral no empieza ahora, la reforma laboral empezó en el Estado, Exacto. cuando con la ley bases modificaron toda la reglamentación de la administración pública. Claro. Es verdad, pero a la vez, hasta que no llega la reforma laboral privado, no vas a generar esa simbiosis. Bueno, lo que tenemos que sí tener la capacidad es de, cuando ahora empiecen a despertar otros sindicatos, otros sectores, de plegarnos nosotros con nuestra experiencia, no querer monopolizar, que es un poco lo que a veces está pasando Ujú, desde la conducción nacional, tratar de ujú, monopolizar el discurso nosotros de algo que no necesariamente tendremos que, para mí no tendremos que ser protagonistas de eso, sino que tenemos que ser una parte que ujú, acompañe y que ayude a que eso fluya bien, y no querer robar el centro de las cámaras, sino al ujú. revés, sumar a ese movimiento para que sea orgánico y para que sea algo que de verdad suceda. Yo creo que se puede, tenemos que tener paciencia, que a veces es lo que nos cuesta, porque nosotros en un mes tenemos las renovaciones de contrato, y por Claro. ahí los tiempos de los. Se cortó. No, el tiempo del privado no es el mismo que el tiempo en el Estado, y como que eso, las agendas se Y los van, sueldos. claro, se van como eso, diversificando, y también esto de los personalismos que remarcabas recién, que me parece como un punto clave para, pues, como para salir, ¿no?, de esa subjetividad y realmente ver esto que estás diciendo vos, que en el Estado ya viene sucediendo hace un montón y demás. Así que nada, gracias, me parece muy buena la reflexión. Pedro, la semana que viene, ¿cómo van a ser las acciones de ya directamente en los sectores? Porque hoy es una nota, un diálogo de la Junta con las autoridades ministeriales. La semana que viene se pasa a una acción más de visibilizar el conflicto.
en cada sector. Sí, la semana que viene la idea es que los sectores hagan acciones, que hagan ruidazos, que empapelen, que cada uno tome definiciones respecto a los criterios de la jurisdicción, de la Junta Interna. Nosotros de ATE Capital presionamos un poco a las juntas internas para que sean un poco más audaces, porque muchas veces las juntas internas priorizan el diálogo en relación a las renovaciones, etcétera, y nosotros desde acá tenemos la obligación de ver el panorama general, le tenemos que marcar que el diálogo tiene un límite muy claro. Cuando llega la orden del presidente o la orden de Sturzenegger de que hay que achicar, no importa que tengas buen diálogo con la jurisdicción, No, todo pues vuela sí. por el aire. Exacto. Entonces nosotros tenemos que pedirles un poquito más de audacia, de mínimo bajen y hagan semaforazo e interpelen a la sociedad, o hagan ruidazos adentro hasta que les garanticen que está la resolución con la renovación de todos los contratos. Bien. Eso es lo que buscamos para la semana que viene. Parece algo automático, pero no lo es, porque de verdad las juntas internas, con razón, priorizan una estrategia local, y nosotros de ATE Capital tenemos que tratar de que esa estrategia local esté sincronizada con las realidades de otros. Ay, chicos, sí. Ahí Sí, está, ahí está. ahí está. Si en un sector no hubo despidos, Sí. eso no tiene que inmovilizar al sector. Claro. Porque no hubo despidos hoy, va a haber mañana. Sí, Tenemos que sí. tener a todos los sectores más o menos con el mismo nivel de movilización. Eso es la búsqueda para la semana que viene. Bien. Te pido para la semana que viene también hablemos, porque ahora vamos a tratar de hablar con una compañero del INTI despedido, pues cerraron por decreto el área de mediciones y controles. Esto apunta directamente a todo lo que es la importación para no haya control de lo que entra al país o lo que se produce. Entonces vamos a seguir porque se está perdiendo calidad de trabajadores y trabajadoras que después va a costar muchísimo. Pedro, abrazo enorme, gracias por tu tiempo y ve por ellos y ellas. Nos vemos, muchas gracias a los tres por siempre estar. Abrazo. Abrazo. Adiós. Es tremendo, Pedrito, la verdad que un capo. No, Pero muy ayer claro, me muy claro. asombré, la llamé a la compañera del INTI para poder tener el testimonio. Me dijo que iba a tratar de conseguirnos alguno de los compañeros despedidos, o que a Cecilia Tórtora, porque yo le contaba a mis compañeros